Ahora en radio, la hora exacta. Hola a todos, bienvenidos a Memorias de la Patria Chica, un podcast sobre la historia de Ituzaingó, sobre todo los últimos 80 años de la historia de nuestra ciudad. Este viaje, este recorrido que vamos a hacer durante todos los capítulos del podcast, tienen como objetivo conocer primero y después entender por qué Ituzaingó ha construido esta identidad tan característica que tiene hoy, ¿no? Las cosas que nos han sucedido tienen un porqué, siempre tienen un porqué. Nosotros vamos a tratar de contextualizarlo, vamos a tratar de entender primero desde lo local, desde una dimensión geográfica local, después desde lo regional, el Gran Morón, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, desde lo nacional, lo que pasaba en el país. La interrelación de estas tres dimensiones, vamos a tratar de contextualizar estos sucesos históricos para entender exactamente por qué estamos así hoy en día. Para eso nos acompaña la conocida historiadora local, Graciela Sáenz. Bienvenida, Graciela, un gusto tenerte aquí. Bueno, vamos a ubicarnos primero en Ituzaingó. ¿Dónde está Ituzaingó, Graciela? Bueno, Ituzaingó se encuentra en el conurbano oeste, a 28 kilómetros de la capital. Bueno, si tenemos que retroceder 80 años, como dijimos, nos vamos a ubicar en la década del 40, ¿no? 1940, que es donde arranca nuestra historia. ¿Cómo era Ituzaingó en esa época, Graciela? Bueno, en esa época Ituzaingó formaba parte del Gran Morón, claro, junto con Hurlingham. Era una zona de quintas, de producción, de laboreo, de producción de flores, de verduras, de cría de animales, pero también era un lugar de veraneo de las familias más adineradas de la capital. Tengo un dato de color sobre eso, hablabas de quintas. Primero, Guercio en un momento las individualizó. Exactamente, bueno, él contabilizó 98 quintas. 98 quintas. Sí. Entre el lugar y Ituzaingó. O sea, no había ciudad, sino 98 una zona rural. Una zona rural. Bueno, uno de los que vivía en esas quintas era Severino de Giovanni, ¿no? El anarquista más famoso de la Argentina. Un lugar, la zona oeste, con muchos anarquistas. Pero también con el río Reconquista, que tiene también un dato de color ahí, que fue la famosa colonia nudista, ¿no? Exactamente. Bueno, hace un poco tiempo se la llamaba la Córdoba Chica. Bueno, sí, se le decía la Córdoba Chica, en realidad en muchos lugares, también a Castelar, pero Ituzaingó tenía por qué ser llamado así, porque bueno, era un lugar especial, con el río, con las arboledas, con el aire puro, la altura, tanto que bueno, el río era disfrutable, había balnearios, tanto que llegó a haber en esta zona una colonia nudista. Vos sabés que es increíble eso, ¿no? Pensar en el Reconquista como un río donde la gente se bañaba. Sí. Pero además que haya una colonia nudista. ¿Y en qué época además? Pues claro, fue 30, en la década del 40, ¿no? Entre el 30 y el 40. Tremendo, sí. Era una asociación que se llamaba Panda, o siglo XX le decían algunos. Bueno, eran familias que en realidad les interesaba la vida en la naturaleza, claro, y tenían había muchas teorías en esa época que andaban por ahí, que hablaban del nudismo como una forma de vida también. Sí. Duró no mucho tiempo, pero fue así. Un dato muy curioso, pero que marca un poco eso de que Ituzaingó era un lugar de aire puro, de quintas, caracterizado por el verde. Bueno, Graciela, arrancamos en la década de 40 no por un capricho, ¿no? No es que decimos, bueno, arranquemos esta década. Digo, el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, se reconfigura, los aliados ganan la guerra, el Fondo Monetario, Bretton Woods, Naciones Unidas. Todo está llevando al mundo a una modernidad y Ituzaingó también empieza esa transformación en esta década, ¿no? Claro. Y es interesante cómo vamos a escalar este relato, este podcast, porque lo vamos a hacer de una manera que no es la tradicional, que en general se hace a partir de los grandes personajes conocidos, como héroes locales, podría decirse. Tienes razón. Pero bueno, lo interesante es hablar desde el ciudadano común, cómo era la vida cotidiana, cómo hicieron estos hombres y mujeres para
para construir los barrios, Ajá. junto a las sociedades de fomento, que fueron como el alma de los barrios Claro, también. tal cual. Es decir, Y el rol de la ma- mujer, vos El rol de la mujer, que creo ponés que... mucho acento ahí. Sí, porque, bueno, las mujeres, vos sabés que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia, es cierto. y ellas han aportado tanto como los hombres Sí, esto es verdad. en la vida cotidiana, en el trabajo, trabajando a la par, y tal vez mucho más en muchos casos. Así que es muy importante trabajar, también conocer qué pasaba con ellas. Con ella. Bueno, Graciela, te propongo que avancemos. Arranquemos con la década del 40 hasta el 55, hasta el golpe del 55. Graciela, me citaste. ¿En dónde estamos? Me visitaste en un lugar especial. ¿Dónde estamos hoy? Bueno, estamos acá en lo que podría ser el corazón de un sueño. Ajá. Estamos en un chalet de la época del 50. Ajá. Fíjate, bueno, la Chimenea, decoración, paredes. un patio exterior. Sí. Bueno, un lugar muy especial donde... Fue como un emblema, ¿no? Fue el cambio de una época donde la vieja Casa Chorizo, ¿no?, que tenía su recibidor para las visitas. se deja de lado, empieza una nueva, eso es como una bisagra en la arquitectura Ajá. de la familia. Sí. Acá, bueno, cambia completamente el chalet, es algo nuevo, es un emblema de una época. El famoso chalet argentino Que es el que reemplaza chalet la argentino, casa. exactamente, porque antes del 46, el chalet californiano era un símbolo del estatus de la burguesía, en realidad, y sus casas de fin de semana. El primer peronismo toma ese símbolo de lujo y lo escaló masivamente. Crearon el chalecito argentino. Techos de tejas rojas, a varias aguas, paredes blancas, también de ladrillo a la vista, aberturas de madera, la chimenea en el living y el infaltable jardín al frente. El chalet argentino transformó Ituzaingó, ¿no?, a partir de la década del 40. Digo, se lotearon las quintas, aparece el chalet, ¿no?, Graciela, es lo que llamás Así la es. democratización del paisaje. Digo, pero Exactamente, algo que esto pasaba en Ituzaingó, digo, debe haber cambiado drásticamente. totalmente. Pasamos de la zona rural de quinta de producción a una explosión urbana. Ajá. Llegaban migrantes del norte, del litoral, de los países limítrofes, también europeos de la posguerra. Todos buscaban lo mismo, trabajo y tierra. Las inmobiliarias, bueno, vendían a Ituzaingó como la zona más codiciada del oeste, por su clima, por sus árboles. Pero el verdadero motor Ajá. fueron los créditos del banco hipotecario. El viejo banco hipotecario. Sí, porque tenía una tasa fija del 4 o 5% anual a 50 años. Créditos a familias a 50 años. Exactamente. Mira, vos sabés que yo tengo un dato ahí, es que en el primer censo que se hace en el 47, de acuerdo a ese censo, Ituzaingó tenía 10.431 habitantes y 3.170 viviendas. Fíjate lo poquito que Sí, había, ¿no?, sí. porque eran todas quintas. El censo posterior, que se hace en el 60, o sea, 12 años después, la cantidad de habitantes ya había ascendido a 35.000 y 10.500 viviendas. Era algo, un crecimiento impresionante. En el primer gobierno peronista, la política de vivienda representaba el 5,7% del presupuesto general de toda la nación. Miremos esta Cifra de escala. lo importante. Si lo traemos a números de hoy, es 8,5 billones de pesos. El gobierno en esa época construyó 350.000 viviendas. Ahora, había en la nación vivienda en Argentina 16 millones de personas. La escala es brutal. Es brutal. Yo digo, Graciela, acá vamos a parar un poquito, digo, hay como 3 hitos fundacionales de la ciudad de Ituzaingó. El primero, uno puede caracterizarlo, el famoso loteo El Centro, en 1770 y pico, ¿no? Manuel Fragio, lotea, ¿no? Recordemos, la llegada del ferrocarril. Ese es un hito fundacional. El segundo hito fundacional me parece que es 1950, la llegada de Chile, el arreo de las quintas. Y el tercero, por supuesto, la autonomía en 1995. Yo diría que son los 3 hitos fundacionales
de la ciudad-municipio. 3 etapas muy importantes que hay que marcar en la historia en la continuidad de la historia de Ituzaingó. Tal cual. Pero digo, no solamente pasaba esto en las casas aisladas, ¿no? En las casas que se construían en forma individual. Se loteaba, de una inmobiliaria vendía, o el obrero, la familia compraba la casa. También empezaron a planificarse en esta época los barrios enteros. Así es, y barrios que se autoabastecían además. Cada barrio tenía su tanque de agua, muchos de ellos tenían un supermercado, un mercado en realidad en esa época, Claro. Una escuela, un jardín de infantes. Es decir, era un sistema en que los vecinos tenían todos cerca y no tenían que salir del barrio. ¿Vos sabés que se puso de moda ahora? Ese criterio urbanista se puso de moda ahora, que se llama la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Claro. Que es tener todo al alcance de tu mano en 15 minutos en auto, en bicicleta. Es un poco el criterio de aquellos barrios, en ese momento los barrios sindicales, ¿no? Porque fueron los sindicatos los que empezaron a construir en el 50 los Así barrios. empezaron algunos barrios, los más famosos. Ituzaingó. Bueno, ya sabemos que son el barrio aeronáutico, el barrio gastronómico y el ferroviario. Ferroviario, tal. Que muchos de ellos estaban en algunos como una isla en medio del campo. Claro. Entonces por eso era tan importante, porque era todo campo y el barrio en un lugar. Y por eso era importante que se pudieran autoabastecer también. Exacto, así sucedió. Graciela, vamos a hablar algo de esto. Vamos a hablar de uno de esos barrios, es el barrio ferroviario, porque me parece que tiene una historia Es riquísima, emblemático en realidad. emblemático, Un gremio tan importante como el ferroviario. que además tenía que ver con el ferrocarril Sarmiento, ¿no? Con el ascenso social de los trabajadores ferroviarios. Vamos a hablar del barrio ferroviario. Graciela, recién hablábamos del barrio ferroviario. Los que conocemos Ituzaingó, vamos hacia Padua, hay que ir hacia Padua, San Antonio de Padua, Villa de las Naciones, calle Paul Grusac, Tel Aviv, Martín Rodríguez. Ahí está un barrio emblemático, ¿no? Muy pintoresco. Bueno, detrás de ¿no? Hay todo un esfuerzo cooperativo. Era una organización, una cooperativa ferroviaria que se llama Solidaridad Social. Fue la creadora del barrio. Impresionante. Estamos hablando de la década del 50, 51, del Ministerio de Obras Públicas, del sindicato ferroviario, del ferrocarril Sarmiento y de los trabajadores de ese ferrocarril que le deciden hacer un barrio al borde, casi. ¿No? Estamos hablando de a pocas cuadras de la vía. Claro. Vos decías la cooperativa. Esa cooperativa tenía un objeto claro, ¿no? Que era que los trabajadores tuvieran su techo propio y que el banco financiara por 50 años, el banco hipotecario financiara por 50 años las viviendas. Este barrio, como vos decías, fue ideado y gestionado por el gremio ferroviario, que a principios de la década del 50 impulsó la creación de este complejo para sus trabajadores. En 1952, bajo el segundo plan quinquenal y con apoyo de la Fundación Eva Perón, comenzaron a levantarse estos 227 chalets. 227 chalets de familia de obreros ferroviarios. Claro, son 227 chalets idénticos que brotaron en medio de la nada. Y Hay que imaginarse, ¿no? Esa época. era como una isla, como decían ellos también. Los primeros adjudicatarios que recién pudieron entrar en mayo del 58. Vamos a contar después por qué. Sí, vivían una aventura diaria. Para que te dieras una idea, las primeras escrituras decían que el barrio pertenecía a San Antonio de Padua, Claro. porque estaban más cerca de Merlo que Bueno. de Ituzaingó. Yo recuerdo haber hablado con don Alfredo García, que fue uno de los fundadores de ese barrio, un hombre muy mayor ya en esta época, que recordaba que las noches eran como, él me decía, eran una boca de lobo, era absolutamente campo, ¿no? Hacia un lado Ituzaingó, hacia el otro lado Padua, y ellos en el medio de la nada, ¿no? Sí, bueno, en realidad no había luz eléctrica, faltaban todos los servicios. Era Querosén, lámparas de querosén. para tener luz tenían que colgarse de alguna manera de antiguas viviendas que sí, más lejanas que lo tenían que usar los elevadores de electricidad que daban también muy poca electricidad y no a toda hora también. Es decir, faltaba todo. Poco a poco se fueron consiguiendo los servicios, pero tardaron 10, 20 años Bueno. en lograrlo.
había algunas cosas que los vecinos recordaban. García me decía, estoy hablando de un hombre muy mayor que falleció, que me decía que había una pizzería que era del polaco evangelista, que quedaba más o menos más cerca de Ituzaingó, que era el único lugar donde se podía juntar la gente. Sí, dicen ¿no? que ahí iban a comer la mejor pizza, sí. Pero sin alcohol. Era por las creencias del polaco que era evangelista. Era evangelista. Claro. Muy llena de anécdotas ese barrio. Graciela, llega el golpe del 55, un golpe durísimo, los sindicatos intervenidos, el peronismo proscripto. El barrio, en el medio de la nada, no habían entregado las viviendas todavía. Exacto, fue muy fuerte. Después del golpe del 55, la revolución autodenominada libertadora frenó las obras y entonces algún vecino ferroviario cuenta cómo perdieron derechos. Hubo barrios donde, por ejemplo, el nuevo gobierno llegó a construir muebles de hormigón pegados al piso porque decían que los obreros no sabían cuidar los muebles normales. Y el barrio ferroviario casi corre esa suerte porque era un botín de guerra lo querían las fuerzas de seguridad para ocuparlo. Claro, porque como no se había entregado, las familias ferroviarias no habían podido acceder, Claro. querían dárselo a los militares. A los militares. Pero bueno, gracias a la gestión de un dirigente gremial se logró salvar y recién se fueron entregadas las viviendas a los trabajadores en el año 58. La obra fue impresionante, Graciela, entre 400 y 500 trabajadores obreros de la construcción construyendo el barrio. Se dice que llegaban entre 10 y 15 camiones diarios desde La Plata, enviados por una empresa, la empresa de camiones. Los materiales se acopiaban en un galpón gigante que hoy es el Jardín 914. Ese jardín, ahí estaba el lugar de acopio de la construcción del barrio, ¿no? Las primeras casas se entregaron en el 58, pero claro, ¿quién iba a vivir ahí, Graciela? Había servicio, no había nada. No, Sebastián, en realidad el gas en cilindro y pozosiego. No había alumbrado público, la corriente de las casas no existía, como te decía hoy. Tenían que tirar cables desde otras casas. Es decir, no tenían prácticamente nada, era una vida muy, muy sacrificada. Bueno, el asfalto llegó recién en el año 72, estamos hablando de casi 15 años después. El gas llegó en el 82. Sí, el transporte era una odisea. Solo llegaba una línea con 2 unidades desde Padua. Si llovía fuerte, el arroyo Saladero Chico se desbordaba. Y bueno, los colectivos no querían pasar. Esto sucedía frente a lo que hoy es la Escuela 84. Ajá. Y los vecinos tenían que caminar hasta el barrio gastronómico para poder viajar. Hay un símbolo. Yo te quería decir, hay muchas historias de vecinos que iban con una bolsita con sus zapatos para ir a trabajar a Capital de pronto, iban con las botas puestas porque se embarraban todos y en el transporte se cambiaban. Eso era una historia repetida. Y claro, imagino, porque aparte era intransitable. Pero hay una fotografía que tengo yo del barrio ferroviario cuando uno va por las calles, que es el famoso tanque de agua, ¿no? Un tanque gigantesco. Enorme, una mole de 35 metros de altura. Se construyó entre el 53 y el 56. Lo increíble es que la carga de hormigón se hizo totalmente a mano en tramos de 5 metros. Antes de eso, en ese predio había solo unos pocos árboles, unos paraísos. Digo, ahí apareció la Sociedad Fomento, después en el 66, Unidad de Fraternidad. Se inauguró la primera sala de auxilios en la calle Castro Barros y hoy Tel Aviv. Digo, empieza a haber vida allá en el barrio. Fue un verdadero hito, además. Y tenían desde otorrinolaringología hasta pedicuría, médicos como el doctor Simes o el doctor Goldberg, que atendieron a generaciones de ferroviarios. Esos nombres, así al igual que de los vecinos fundadores, como Lorenzo Peralta o Vicente Frisenda, son los que le dieron alma al barrio y a estas calles. Bueno, el barrio ferroviario en realidad es un triunfo de la solidaridad social, donde, por ejemplo, se permitía que las mujeres casadas o los menores pudieran disponer de sus saberes para
poder conseguir un crédito. Cosa inédita, ¿no? Algo muy, muy de avanzada para la época. Podemos decir que esos barrios los construyeron no los arquitectos, sino los obreros. Exactamente. Familias. Los construyeron los vecinos, en realidad. Muchos construyeron también sus propias casas. Tal cual. Fueron los brazos de ellos que levantaron, que armaron, los pies de ellos que lo recorrieron. Es decir, La última vez que hablamos con gente del barrio nos decía que hay una vieja petición al municipio para que las calles que rodean el barrio, las que están cercanas, que muchas veces tienen nombres Tel Aviv, Colombia, Ecuador, ¿no? Empiecen a ser renombradas con los nombres de los vecinos fundadores, de los que en realidad construyeron el barrio. Y me parece muy positivo en ese Es caso. una buena idea para Un homenaje, exactamente. ¿no? La mayoría ya ha fallecido por su edad, pero que es una obra titánica, ¿no? Estamos hablando de los barrios sindicales, elegimos uno solamente, Claro. el barrio aeronáutico, el barrio astronómico, elegimos el ferroviario. Fueron años muy duros. Y esos vecinos hicieron posible la existencia de esos barrios, además. Entonces, es un buen homenaje pensar que el municipio pueda cambiarle los nombres y elegir, quizás el barrio, pero elegir qué socios fundadores, qué vecinos fundadores de esa cooperativa merecen tener el nombre de esa calle. Sí, a mí me parece muy bien esa iniciativa. Bueno, volvimos, Graciela, con este primer capítulo de la década del 40. Para los que son jóvenes, hay que recordarles que en aquel momento, más allá de lo que nos pasaba a nosotros como ciudad, políticamente y administrativamente dependíamos del municipio de Morón, que abarcaba Ituzaingó, abarcaba Hurlingham, era un municipio muy grande. Entonces hay muchas cosas que nos pasaban a nosotros, sucesos históricos que han pasado en Ituzaingó, que dependían de Morón, ¿no? Claro, sí. Por formar parte de Morón, evidentemente, había una réplica en Ituzaingó, al igual que en todas las demás localidades. Claro. Y para hablar de Morón, hay que hablar de un hombre en el 48 que asume, que muchos dicen que es el padre del municipalismo moderno del oeste. Contanos de quién estamos hablando. Estamos hablando de César Albistur Villegas, que fue, un hito, podríamos decir, en la historia del municipio de Morón. Fue el primer intendente peronista, además. Él gobernó desde el 48 al 55. Con el golpe, claro. Claro, donde, con el golpe de Estado, digamos. Sí, tal cual. Llamada Revolución Libertadora, ¿no? Autodenominada. Pero hay un dato de color también, si se quiere, que es que uno dice, el primer intendente peronista no tenía las características, Albistur, de ser un hombre que venía del peronismo. No, porque además no venía del peronismo, porque además no existía el peronismo cuando él era joven. Claro, tal cual. Él era radical, él era militante de la Juventud Radical y un gran militante. Sí. Él adoraba a Boatti, que era un prócer del radicalismo en ese momento, y lo respetó siempre. Pero con familia aparte muy tradicional de Morón. Exactamente, él, una familia patricia, de la élite, digamos, por los Villegas especialmente. Claro. Y así que él era querido por los sectores diferentes de la sociedad, por la gente que conocía la familia, por los conservadores, y después él, cuando se vuelca al peronismo, cuando surge este movimiento, porque comprende que la época y que el radicalismo no llenaba las necesidades, las expectativas de la clase trabajadora especialmente. Y entonces es reconocido él por las familias tradicionales y también por los trabajadores. Un fenómeno raro. Sí, se decía que la gente que no era peronista, se decían muchos que eran villeguistas, porque lo querían a él, claro, pero no a Perón. Vamos a escucharlo. Le hiciste una entrevista, creemos. Sí, creo que es una de la última entrevista, cuando era muy anciano ya. En diciembre del 93, le sí. Hiciste una entrevista a César Albistur Villegas. Sí, tuve la suerte de poder hacerla. Y esto es lo que nos cuenta. Yo tengo Morón hasta los tuétanos. Empezando con mis padres eran de Morón, mis abuelos eran de Morón, mis bisabuelos eran de Morón. Mi tatarabuelo fue alcalde de la Santa Hermandad Benito Villegas. Cuando no había nacido la patria todavía, en 1806. Siempre los Villegas tuvieron parte activa en la vida pública de Morón, sobre todo.
¿Y usted a qué edad empezó a dedicarse a la política? A los 16 años. ¿Cómo fue? Falsifiqué la libreta de enrolamiento, la sede de la identidad, para entrar en el Comité de la Juventud Radical, después de la Revolución del 30. Ahí era el caballito peleador que tenía siempre el radicalismo. En 1944 entré a apoyarlo a Perón. Conversé con él y me convenció y me deslumbró, y de entonces seguí en la línea peronista. Cuando Perón empezó a trabajar con las distintas fuerzas que después se aglutinaron para formar el Partido Justicialista, allí ya César ya directamente estaba dentro del justicialismo o peronismo, como le quiera llamar. Bueno, Graciela, ahora vamos a volver a Ituzaingó, porque estamos hablando de la historia de Ituzaingó. Y en la década del 40, 46, 47, 48, digamos, cuando aparece Albistur, acá también había una élite de dirigentes, de líderes políticos, sociales. Uno de ellos, muy característico, muy conocido, el doctor Idélico Helpi, que fue básicamente un dirigente radical, reformista, no era conservador Helpi, después terminó siendo parte de la UCRI, ¿no?, del radicalismo que apoyó a Frondizi, pero que tenía con Albistur algún encontronazo, ¿no? Había claro, una cosa... cada uno militaba para su su corriente, para su partido. Pero la pelea se dio en algún momento por la autonomía. En el 47, en el 48, Idélico Helpi empezó a liderar un movimiento autonomista de Ituzaingó. Muchos creen de que tenía más que ver con las elecciones, ¿no? Radicales con un interés contra peronistas, político en el interés momento. político, Sí. pero vamos a darle el crédito de que fue un proautónomo, un dirigente, uno de los primeros dirigentes. Sí. De hecho, Helpi proponía los límites de entre Ituzaingó y Castelar mucho más lejos de lo que están hoy. Claro. Él proponía la calle Estanislao López al sur, son unas 4 cuadras hacia Castelar desde Blas Parera, y proponía la calle Pergaminos, que son unas 4 cuadras hacia Castelar de Santa Rosa. Límites que después, cuando se hizo la división, no se respetaron. Exacto. Bueno, fueron otros. Quedó un poco más chico. acotado. Ahí hay algo en el medio que es en el 49, el Consejo Deliberante, como Helpi estaba militando mucho la autonomía, el Consejo Deliberante ya en la gestión de Albistur determina que los límites sean Santa Rosa y Blas Parera, y ahí medio se acabó la discusión de esos límites. Pero algo más hizo Albistur, que vos contabas también, que fue el tema de las delegaciones. Claro, él crea las delegaciones municipales, porque él lo que hizo fue descentralizar, en todo sentido en realidad. Eso hay que reconocer la importancia que él tuvo, que le dio al Estado municipal y a cada localidad. Y permitió que cada localidad pusiera su fecha de fundación o su fecha... la fecha que lo representaba. Bueno, eso pasó también en la gestión de Albistur, y además hizo otras cosas de lo cultural, de la parte cultural, como, vamos a hablar después, como el teatro rodante y otras tantas cosas. Vamos a hablar de eso en algún momento, de lo que fue una efervescencia cultural que hubo durante su gestión muy importante, sobre todo cultura popular, ¿no? No era tanto ir al teatro de Morón, sino que la gente de los barrios empezara a acceder a obras teatrales. Él tuvo una política cultural, por primera vez además, para toda la gente. Eso lo vamos a hablar en otro momento, me parece. Contanos dónde vivía, porque... Bueno, sí, Albistur Villegas vivía siempre en Parque Leluar. ¿Era ituzainguense? Él era de Ituzaingó, y ahí lo entrevisté además. La calle Los Baquianos. Sí. Entrevisté en realidad después... Él falleció a toda la familia para un video que se hizo bastante tiempo después. Sí. Del Instituto Histórico, tal cual. Cuando yo era directora del Instituto Histórico, ¿sí? Y que fue muy interesante hacerlo por los recuerdos de su familia, pero lo mejor fue poderlo entrevistar a él. Vamos a ver partes de esa entrevista, Graciela. La municipalización del hospital, que primero era privado. Yo lo municipalicé y lo convertí porque
Cuando era privado, pobre, la gente tenía que dormir vestida en las camas y los colchones estaban con las tripas afuera, con la lana de los colchones ahí, un desastre. Las ordenanzas en el 95% fueron sancionadas por unanimidad. Eran 12 concejales en ese entonces, 8 peronistas y 4 radicales. Tenía órdenes mías de que cuanto los radicales pidieran cualquier investigación sobre cualquier tema dudoso, ellos inviertan los términos y nombran una comisión con 4 radicales y 2 peronistas. Como sabían eso, nunca quisieron pedir una comisión. Jamás se pidió una investigación de nada. Ni a un solo secretario, pero uno que valía por 20, Eugenio Pérez Quintana. Era un hombre joven, todos eran jóvenes los que estaban conmigo. El mayor era yo, que tenía 32 años. Los demás tenían 21, 22, 23 años, casi todos. Le decían el jardín, los enemigos, los adversarios le decían el jardín de infantes a mi municipalidad. Pérez Quintana, no tuve en los 7 años que duró él al lado mío, un minuto de tener que decir que estaba desconforme con él por alguna cosa, jamás. Me sucedió después como intendente. Después del 55 me sacaron todos los recuerdos que podía tener yo. Entre ellos como 15 o 20 álbumes de fotografías, otro tanto de recortes, hasta los carteles que figuraba yo en alguna cosa, recortes periodísticos. Me desaparecieron todos, se los llevaron del Ministerio de Guerra. Era una persecución infame. El juez que me juzgaba a mí era un juez puesto para eso, para juzgarme a mí nada más. Falabella se llamaba. A Pérez Quintana también lo metieron preso, el que era secretario mío. Y le decían, usted acúselo al visto de cualquier cosa, acúselo al visto de cualquier cosa, usted sale en libertad. Y él, que era un gran muchacho, cuando le decían eso, estallaba en bronca, ¿no? Y tuvo casi un año preso. Previo al 55, que fue cuando mi padre fue intendente, tengo 2 o 3 vagos recuerdos, fiestas en la plaza de Morón, donde había mucha alegría. Me acuerdo que había equilibristas, repartían chocolatines. Yo tenía 4 años, así que los datos son esos. Tengo también un recuerdo de haber estado arriba de la entrada de la municipalidad, mirando a la plaza. Hay todo como un balcón. Desde ahí mi padre dijo un discurso el día que yo estaba ahí, digamos. Bueno, ese fue el último recuerdo de mi padre intendente, digamos, ¿no? Después viene el vacío de cuando estaba preso, y viene para mí, digamos, cuando sale de la cárcel, que estuvo en Mercedes casi un año. Íbamos a la cárcel, nos daban enseguida traje de preso. Nos daban traje de preso que los calzoncillos nos llegaban por acá, la camiseta nos llegaba por acá. Y muchos exintendentes que estaban allí y que no tenían carácter lloraban. Yo los retaba, les pegaba cada café a cada uno. A Carlos venía a llorar, lo echaba del pabellón 9. Mi viejo la pasó muy mal en la cárcel, por las presiones, por las coimas que le pedían a mi vieja, por la situación. Yo calculo que no la pasó nada bien. Mi viejo tuvo que salir a cargar arena y piedra porque no teníamos un mango en casa. Me sacaban, me volvían a traer, me sacaban. Cuando otra vez me dijeron, van a venir a buscarte mañana, porque otra vez hay orden de detención. No, le digo, no me van a buscar más. Yo prefiero los golpes que recibí y las prisiones que recibí de los conservadores a las ofensas morales que se recibió después del 55. Eso es terrible, porque eso jugaron con el nombre de uno, con el prestigio de uno, con cuánta infamia podían jugar, porque necesitaban desprestigiar nada más. La persecución de los conservadores era eso, de meter preso de algún garrotazo de algún vigilante, cosas que se curan, el otro no se cura. En una oportunidad el almirante Rojas, que Menem besó en la mejilla, cuando le fueron a decir que yo no tenía nada que me podía señalar, le dijo, si no tienen, invéntenle. Así se jugaba entonces.
Bueno, Graciela, para cerrar este capítulo, de 1940 a 1955, vamos a viajar un poco en el tiempo y imaginémonos estar parados en la barrera de Juncal, acá nomás en el centro de Ituzaingó, tiramos un dron, subimos un dron. ¿Qué ve ese dron en 1940 de Ituzaingó? Y bueno, podemos pensar que veía un pueblo de quintas, todavía muchas quintas, Sí. pero que empezaba lentamente a transformarse. Claro. Porque empezaban a instalarse otros pobladores que venían de otros lugares. Loteos masivos. Porque el país estaba cambiando. Yo me imagino Sí, muchos sí. carteles de inmobiliaria. Sí, sí. No, Las grandes venden- inmobiliarias de capital que venían también A vender acá. A vender acá. ¿no? Sí, Lote, sí, lote, sí. vendo, Sí. lotes, lotes. Y lotes así en cuotas. En cuotas. Además, muy barato, además de, bueno, de todos los préstamos hipotecarios, ¿no? Bueno, hablamos durante este capítulo entonces de la gran transformación que fue el segundo hito fundacional de Ituzaingó en 1940, 1945, Sí, sí. en donde, decíamos, de 10.000 a 35.000 habitantes en 10 años, una barbaridad, Impresionante. como creció Ituzaingó en esa época, Sí. pero también de grandes. ¿Quiénes venían? Bueno. ¿Quiénes eran los que aparecían? Y venían dos vertientes, podríamos decir. Una eran los que venían a trabajar a las fábricas, porque Claro. el país se industrializó, y bueno, venían del norte, del litoral, provincias, claro. de las provincias, se instalaron en realidad en los alrededores, no tanto en el centro, estaban las familias tradicionales, Claro. comerciantes, profesionales. Pero después en los Villa bordes, Ariza, ¿no? claro, bueno, que ya se había loteado Se un había tiempo loteado. antes. Pero bueno, son los grandes loteos. Y también, bueno, por un lado venían estos trabajadores Migración y por otro provincial. lado, sí, la gente que venía escapando de la guerra, de la posguerra. Claro, italianos, españoles, españoles, polacos, franceses y tal. Bueno, que eran también los que traían los oficios. Y la gente, bueno, que se fue organizando también, porque todo estaba por hacer en realidad. Era un gran crisol de identidades, de vecinos nuevos, de transformaciones permanentes. Por eso decimos que esta década es una década desde donde comienza el Ituzaingó moderno, ¿no? Pero se integraban muy bien, porque se unían a través de las sociedades de fomento, que eso es muy importante. Ajá. Fueran de donde fueran, ahí se juntaban y ellos fueron los que crearon las instituciones. El Club Atlético Ituzaingó se había formado en el 22, Claro. que empezaba a crecer ya como institución deportiva, ¿no? Muy Sí, importante. el Club deporte y Atlético. también toda la parte social, porque la gente se reunía en bailes, en peñas, eso era muy importante también. Bueno, entonces la conclusión que tenemos es, empezamos acá, en esta década, porque es un hito fundacional y porque es la gran transformación de la ciudad. Es como un jardín, es como un Ituzaingó verde incipiente, ¿no? Se va construyendo esa identidad verde a partir de esta década, ¿no? Del 40 al 45, 47, 50. Que no se perdió nunca, además. Nunca se perdió. Tenés Esa razón. identidad. Permaneció, de hecho hay chalet todavía de esa época en esta ciudad, Claro. y le empezó a dar esa identidad en esta época. Memorias de la patria chica, un recorrido por nuestra historia, nuestra ciudad, nuestra gente, memorias de nuestra patria chica.